Dices que quieres libertad, pero cada vez que se acerca dudas. No porque no la merezcas, sino porque algo en ti se retrae en silencio. Hay un momento extraño que ya has sentido antes. Estás al borde de lo posible. Una decisión, un cambio, una vida que podría ser tuya. Y en lugar de alivio, en lugar de emoción, sientes una opresión en el pecho. Un leve temor, como si algo irreversible estuviera a punto de suceder. Y das un paso atrás. Lo llamas cautela. Lo llamas pensar las cosas con calma. Te dices que es sabiduría, pero en algún lugar más profundo, debajo de las explicaciones que repites tan bien, hay algo mucho menos noble. Tienes miedo de ser libre. No de la forma obvia, no como la gente habla de la opresión o las limitaciones. Tienes miedo de la ausencia de esas cosas, del momento en que ya no queda nadie a quien culpar. Ningún sistema, ningún pasado, ninguna circunstancia. Solo tú. Y lo que harás con eso. Dostoyevski lo entendía, no como una idea abstracta, sino como un tormento vivido. Una vez estuvo frente a un pelotón de fusilamiento, con los ojos vendados, esperando morir, a segundos de la inexistencia. Y luego, nada. Un indulto. La vida le fue devuelta en un instante. Y aún así, lo que siguió no fue paz. Fue algo más pesado. Porque cuando te devuelven la vida, completamente, sin lugar a dudas, ya no puedes fingir que te fue arrebatada. Ese es el peso de la libertad. Crees que la quieres porque la imaginas como alivio, como la eliminación de la presión, como el fin de las restricciones. Pero la verdadera libertad no elimina la presión, la crea. Coloca todo el peso de tu vida directamente en tus manos y te hace una pregunta de la que no puedes escapar. ¿Y ahora qué? Y esa pregunta no es liberadora, es aterradora. En los hermanos Karamazov hay una idea silenciosa e inquietante que resuena bajo todo, que los seres humanos no quieren realmente la libertad, que la cambiamos una y otra vez por comodidad, por certeza, por alguien o algo que nos diga qué hacer. No porque seamos débiles, sino porque la libertad exige algo que no estamos preparados para dar. Responsabilidad. No en la superficial, no plazos ni obligaciones, sino responsabilidad por tus pensamientos, tus decisiones, tus fracasos, tu vacío, tus contradicciones. Porque si eres verdaderamente libre, entonces todo se vuelve tu culpa. Y algo dentro de ti se resiste a eso con todas sus fuerzas. Lo has visto en pequeños momentos. Te quedas en una relación que ya no se siente viva. Lo sabes. Lo sientes cada vez que el silencio se alarga un poco más. Cada vez que la conversación parece ensayada. Y aún así, te quedas. Porque irte significaría entrar en lo desconocido, en un espacio donde nadie te define ya, sin historia compartida en la que esconderte, sin estructura que te contenga. Tendrías que decidir quién eres a solas. Y por eso te quedas. No porque estés atrapado, sino porque eres libre de irte. Y eso es peor. Hay una mentira silenciosa que te repites. No tengo elección. Te consuela. Te da una forma en la que encajar. Un guión que seguir. Porque si no tienes elección, entonces no tienes que enfrentar la pregunta más profunda. ¿Por qué estoy eligiendo esto? Dostoyevski vio esta contradicción con dolorosa claridad. Vio que las personas actuarán deliberadamente en contra de sus propios intereses solo para demostrar que no están controladas por la lógica o las expectativas. No porque les beneficie, sino porque afirma algo más oscuro. Puedo destruirme y nadie puede detenerme. Hay una especie de libertad retorcida en eso, y lo sabes. La has sentido en momentos que rara vez admites en voz alta. Cuando saboteas algo bueno, cuando te alejas de alguien que se preocupa por ti, cuando eliges la versión más fácil y más pequeña de tu vida, incluso cuando ves algo más grande esperándote. No se siente como debilidad, se siente como control.
porque elegir tu propio sufrimiento sigue siendo elegir. Y eso, de alguna manera extraña, se siente más seguro que elegir la incertidumbre. La libertad no es solo la capacidad de actuar, es la ausencia de excusas. Y las excusas son reconfortantes. Te protegen de ti mismo. Te permiten decir, así son las cosas, en lugar de preguntarte, ¿por qué estoy permitiendo esto? Te dices que estás esperando el momento adecuado, las condiciones adecuadas, la versión adecuada de ti mismo. Pero lo que realmente estás esperando es certeza. Y la certeza es lo único que la libertad no puede darte. Porque la libertad significa avanzar sin garantías. Significa actuar sin saber. Significa elegir sin estar seguro. Y eso se siente como caer. Así que en su lugar, construyes una vida que parece estructurada, predecible, contenida. Creas rutinas, hábitos, patrones. Te dices que eso es estabilidad. Pero mira más de cerca. ¿Es estabilidad o es evasión? Porque dentro de esos patrones, algo empieza a desvanecerse. Tu sensación de estar vivo. Te despiertas, atraviesas el día, completas tareas, llenas el tiempo. Y en algún lugar, en silencio, casi imperceptiblemente, empieza a formarse una pregunta. ¿Es esto todo? Y esa pregunta es peligrosa, porque amenaza la ilusión que has construido. Susurra que podrías hacer algo distinto, que podrías cambiar, que no estás tan definido como finges estarlo. Y de repente, los muros que antes te protegían empiezan a sentirse como una jaula. Pero aquí está la contradicción más profunda. Tú construiste esa jaula, no conscientemente, no de forma deliberada, pero pieza a pieza, elección tras elección, evasión tras evasión. Porque era más fácil que enfrentar la alternativa, la libertad. Hay un momento peculiar cuando te das cuenta de esto. Un momento de claridad que se siente casi violento. Cuando ves que la vida que estás viviendo no es algo que te pasó. Es algo que estás eligiendo continuamente. Incluso cuando dices que no. Especialmente cuando dices que no. Y esa realización no se siente empoderadora, se siente insoportable. Porque si estás eligiendo esto, entonces ya no puedes culpar a nada fuera de ti, ni a tu pasado, ni a tus circunstancias, ni a otras personas, solo a ti. Y ese tipo de responsabilidad pesa, a veces demasiado. Así que retrocedes, te distraes, deslizas la pantalla, llenas tu mente de ruido. Sigues moviéndote, consumiendo, evitando ese espacio silencioso donde la pregunta espera. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque en ese silencio no hay escape. Dostoyevski creía que los seres humanos no están impulsados únicamente por la búsqueda de la felicidad, que debajo de nuestros deseos de comodidad y placer hay algo más complejo, una necesidad de sentido. Y el sentido no es simple, no es cómodo. A menudo exige lucha, sacrificio, incluso sufrimiento. Y aquí es donde la libertad se vuelve aún más aterradora. Porque si eres libre, entonces debes elegir tu propio sentido. Nadie te lo entrega. Ninguna estructura lo garantiza. Ningún sistema lo asegura. Debes decidir qué importa. Y una vez que decides, debes vivir con ello. No hay carga mayor que esa. Elegir para qué es tu vida. Porque, ¿y si eliges mal? ¿Y si te comprometes con algo y luego descubres que nunca fue lo que querías? ¿Y si dedicas años a un camino que no lleva a ninguna parte? ¿Y si entregas tu tiempo, tu energía, tu identidad y no te llena? La libertad no te protege del arrepentimiento. De hecho, lo hace más intenso. Porque cada camino que no tomaste se convierte en tu responsabilidad. Y por eso dudas. Mantienes tus opciones abiertas. Retrasas decisiones. Te dices que estás explorando, considerando, esperando. Pero lo que realmente estás haciendo es evitar el compromiso.
porque el compromiso cierra puertas. Y las puertas cerradas te recuerdan lo que podrías haber elegido, pero no elegiste. Así que te quedas en el medio, sin elegir del todo, sin vivir del todo. Seguro, pero vacío. Hay una tragedia silenciosa en esto, porque cuanto más evitas elegir, más tu vida se moldea por defecto. Por inercia, por hábito, por la ausencia de decisión. Y un día despiertas y te das cuenta de que el tiempo ha avanzado sin ti, no porque te hayan obligado, sino porque eras libre y no hiciste nada con ello. Ese es el lado más oscuro de la libertad, no que te atrape, sino que te deja a solas con tu propia inacción. Lo has sentido de maneras sutiles, cuando dices que quieres cambiar, pero no lo haces. Cuando imaginas una vida diferente, pero no avanzas hacia ella. Cuando sientes una insatisfacción silenciosa, pero la ignoras. No son accidentes, son elecciones, aunque no lo sientan así. Especialmente cuando no lo sientan así. Los personajes de Dostoyevski a menudo se encuentran justo en este punto, no como héroes o villanos, sino como espejos. Ven la verdad, la sienten, y en lugar de actuar, se refugian en la contradicción. Se justifican, racionalizan, posponen. No porque sean incapaces, sino porque son libres. Y la libertad revela algo que preferiríamos no ver, que no somos tan racionales como creemos, que elegimos lo que nos hiere, que rechazamos lo que podría salvarnos, que destruimos lo que amamos simplemente porque podemos. Hay una línea que cruzas en algún momento, una realización que se siente casi prohibida. Empiezas a entender que no solo estás intentando evitar el dolor, estás participando en él, activamente, sutilmente. Piensas demasiado hasta agotarte. Repites conversaciones que ya no importan. Imaginas resultados que no han ocurrido. Dudas cuando deberías actuar. Actúas cuando deberías esperar. Y después, te dices que simplemente pasó. Pero no fue así. Lo elegiste. Quizás no de forma consciente, pero sí voluntariamente, en un sentido más profundo. Porque el caos es familiar. Y lo familiar se siente más seguro que la libertad. Incluso si duele. Especialmente si duele. Hay algo reconfortante en el sufrimiento que comprendes. Tiene una estructura, un patrón, un ritmo. Sabes cómo se desarrolla. Sabes qué esperar. La libertad no tiene nada de eso. Es abierta, indefinida, impredecible. Y esa apertura se siente como peligro, porque dentro de ella no puedes esconderte. No puedes decir, así son las cosas. Debes decir, esto es lo que estoy eligiendo. Y esa frase es difícil de decir con honestidad. Así que la suavizas, la distorsionas, la evitas. Dices, tengo que. Dices, no puedo. Dices, es complicado. Pero debajo de todo, hay una verdad más simple. Estás eligiendo. Y no quieres admitirlo. Porque admitirlo significaría enfrentar la posibilidad de que tu vida podría ser diferente. Ahora mismo. No en el futuro. No cuando todo encaje. No cuando te conviertas en otra persona. Ahora. Y esa posibilidad no reconforta. Abruma. Porque elimina la distancia entre tú y tu potencial. Te muestra que la barrera no es externa, es interna. Y eso es más difícil de enfrentar. No hay un momento dramático en el que esto se vuelve claro. No hay una revelación repentina que cambie todo. Sucede en silencio. En momentos en los que haces una pausa. Cuando el ruido se desvanece. Cuando te descubres entre distracciones. Y lo sientes. Una tensión. Una pregunta. Una posibilidad. Y tienes una elección. Avanzar hacia ella o apartarte. La mayoría de las veces te apartas. No porque no te importe, sino porque sí te importa. Demasiado. Porque si avanzas, arriesgas fracasar. Arriesgas incomodidad. Arriesgas convertirte en alguien que no reconoces. Y quedarte donde estás se siente más seguro.
aunque te desgaste poco a poco, aunque te deje preguntándote qué podría haber sido, aunque te mantenga en una vida que no te pertenece del todo. Ese es el horror silencioso de la libertad. No te obliga a actuar, te permite no hacerlo. Y en ese permiso, puedes perderte por completo. No en un colapso dramático, sino en una deriva lenta y sutil, día a día, elección tras elección, evasión tras evasión, hasta que la pregunta deja de sentirse urgente, hasta que la tensión se desvanece, hasta que dejas de preguntarte. Y cuando eso ocurre, ya no tienes miedo de la libertad, porque la has abandonado, voluntariamente, en silencio, por completo. Y aún así, algo permanece, una leve conciencia, una incomodidad silenciosa, la sensación de que algo falta, no de forma dramática, no abrumadora, pero persistente, como un pensamiento que no logras formular, como una sensación que no puedes nombrar del todo. Permanece contigo, en el fondo, esperando. Porque la libertad no desaparece, espera. Espera en cada momento en que podrías elegir distinto, en cada duda, en cada realización, en cada pensamiento silencioso que pregunta, ¿es realmente esto lo que quiero? Y cada vez que lo escuchas, enfrentas la misma tensión, el mismo miedo, la misma posibilidad. Puedes ignorarlo, o puedes seguirlo, pero no puedes escapar de él, porque no es algo fuera de ti, eres tú. Y esa es la contradicción final. No tienes miedo de la libertad como idea, tienes miedo de ti mismo dentro de ella, de lo que podrías hacer, de lo que podrías llegar a ser, de lo que podrías tener que enfrentar, porque una vez que aceptas que eres libre, pierdes la comodidad de las limitaciones, pierdes la seguridad de las excusas, pierdes la ilusión de que la vida te está ocurriendo. Y ganas algo mucho más inquietante, la realización de que está ocurriendo a través de ti, ahora mismo, en cada momento, lo reconozcas o no. Y así, la pregunta regresa, no como un pensamiento filosófico, no como una idea abstracta, sino como algo inmediato, personal, inevitable. Si eres libre, ¿por qué sigues viviendo como si no lo fueras?